Teatro Colón en Bogotá se va a presentar un informe de Amnistía Internacional. Y ese informe es muy importante. Amnistía Internacional es esta organización no gubernamental que se ha dedicado durante muchísimos años a hacer investigación y denuncia sobre la situación de los derechos humanos en diferentes países del mundo. Y hoy entrega un informe que yo sé que usted está muy interesada en él a las 2 de la tarde en el Teatro Colón en Bogotá. Sí, Camila, todo empezó desde el 30 de agosto que iniciaron la campaña Buscar sin Miedo, y este informe es transformar los dolores en derechos, riesgos, amenazas y ataques a las mujeres buscadoras en Colombia. Este es un día muy importante, Camila, no solamente porque este año pues se aprobó la ley de las buscadoras que favorece a las buscadoras con toda razón, sino que además está en esta coyuntura. El viernes pasado recordemos que la JEP homenajeó a las madres de Soacha después de todo lo que pasó con este congresista negacionista. Pues es completamente pertinente que no solamente que se entregue el informe para que se hagan correctivos y se implemente la ley, sino para que las buscadoras, que son se hace un cálculo que son 210.000 según la Comisión de la Verdad y un poco más de 111.000 según la Unidad de Búsquedas Desaparecidas, pues sean tenidas en cuenta y se restablezcan sus derechos. Pues Ana Piquer es la directora para las Américas de Amnistía Internacional y nos acompaña hoy aquí en Blue Radio. Directora Piquer, mil gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Pues sé que usted no se va a querer chiviar con el informe que se va a presentar hoy en la tarde en el Teatro Colón, pero Ana Cristina sí menciona algo importante sobre el debate que hay en Colombia, increíblemente, sobre las cifras, porque después de lo que pasó con este congresista, el señor Polo Polo, tan ofensivo y que ya lo hemos comentado hasta la saciedad, ofendiendo a las mujeres, a las madres de estos muchachos que se mataron extrajudicialmente, conocidos como los falsos positivos. Ustedes hoy en el Teatro Colón van a entregar cifras que increíblemente hoy en Colombia estamos teniendo ese debate por cuenta de este señor Polo Polo. Más que el enfoque en cifras, el enfoque está en otro elemento de lo que mencionas, y es justamente esa estigmatización que viven las mujeres buscadoras de personas desaparecidas. En la campaña Buscar sin Miedo a nivel regional se enfoca precisamente en la importancia de la labor de búsqueda que ejercen los familiares de las personas desaparecidas, y que en su enorme mayoría son mujeres, y de qué manera ellas, por el hecho de hacer esa labor de búsqueda, están enfrentadas a todo tipo de ataques, y esos ataques incluyen ese tipo de estigmatizaciones y de narrativas en su contra que hacen que el trabajo que ellas hacen, pese a la importancia que tiene para esclarecer la verdad de lo ocurrido, no solo respecto a sus familiares, sino en general en el país, no sea debidamente reconocido. Y eso es parte de la importancia que para nosotros tiene la campaña Buscar sin Miedo, y específicamente el informe que lanzamos hoy en el Teatro Colón en conjunto con la Fundación Nidia Erika Bautista. Pero, directora, ¿por qué razón pasa eso en Colombia? ¿Por qué frente a un drama tan enorme que viven las madres en Colombia? Porque yo no me puedo imaginar que puede ser peor para una mamá que le desaparezcan su hijo o no saber dónde están sus hijos. ¿Por qué el hecho de ser víctima de que su hijo no aparezca, de no saber dónde está, se revictimiza en Colombia las mujeres que los buscan? Y que hacen todo un proceso para decir ¿dónde está mi hijo? Cualquier persona que me esté oyendo, estoy segura, hombre o mujer, que sea papá o que sea mamá, sabría que haría hasta lo imposible para saber cuál es el paradero de su hijo en caso de que no lo encontrase. ¿Por qué razón en Colombia aquellos que viven esa realidad terminan siendo doblemente victimizados? Porque están develando una realidad que resulta finalmente incómoda para todas las partes involucradas, tanto para quienes puedan haber cometido el acto de desaparición forzada, pero también para el Estado, que el Estado tiene una responsabilidad tanto en la búsqueda de las personas desaparecidas, siendo el primer responsable en la búsqueda de las personas desaparecidas, y también en la protección de estas mujeres que están buscando. Y al momento en que ellas alzan la voz, y no solamente alzan la voz por sus propios familiares, sino que se organizan, empiezan a tener una voz política en términos de la defensa de los derechos humanos y de la búsqueda de la verdad, justicia y reparación, empiezan a ser una voz incómoda. Y eso lamentablemente, no solamente en Colombia, sino en todas las Américas, hace que queden expuestas a toda clase de riesgos en términos de amenazas de muerte, amenazas de otro tipo, robos de información,
estigmatización y en definitiva es lo que documentamos específicamente para el caso de la Fundación Nidia Erika Bautista, pero que a la vez es un ejemplo de lo que viven las mujeres buscadoras en Colombia y en la región. Directora, ahora dentro de las investigaciones que ustedes han hecho y dentro de este informe que van a presentar, ¿ha habido algún tipo de cambio en esa estigmatización de un gobierno a otro o esto permanece sin importar quién esté en el poder y en la presidencia de la República? Es decir, le hago la pregunta concreta. ¿Hemos tenido algún avance del gobierno del presidente Iván Duque al gobierno del presidente Gustavo Petro o algún tipo de retroceso de la revictimización de las mujeres buscadoras en Colombia? Está por verse, creo yo. El principal avance que tenemos hoy, y que es lo que uno de los elementos fundamentales del informe, es la aprobación de la Ley de Mujeres Buscadoras que se aprobó hace unos meses en Colombia. Esa ley, a nuestro juicio, avanza en la dirección correcta, establece protecciones de derechos tanto para su labor de búsqueda como sus derechos económicos y sociales, también para impedir que los ataques de las que ellas son víctimas queden en la impunidad, pero pasa todavía que es una ley muy reciente y que la implementación de la ley es lo que va a ser fundamental para ver si realmente ayuda y protege a las mujeres buscadoras de la manera que en el papel dice que lo va a hacer. Lamentablemente, sí, perdón. Sí, precisamente sobre esa implementación de la ley 2364 de 2024 es que le quiero preguntar, porque esa ley tiene 22 compromisos y son 22 compromisos pues que entran dentro de lo que llamamos la implementación. Le quisiera preguntar, ustedes hacen énfasis en 4 puntos sobre esos compromisos. No solamente le quiero preguntar sobre el papel del gobierno, sino cómo entrarían a jugar no solamente organizaciones como Nidia Erika Bautista, sino por ejemplo la Corporación Jurídica Libertad, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos o el colectivo José Alvear Restrepo, que también están todo el tiempo acompañando a las buscadoras. De hecho, el informe, una de las recomendaciones fundamentales que hace es que la implementación de la ley tiene que hacerse necesariamente con la participación de las personas que buscan. Y eso tiene que ver, como dicen, no solo con la Fundación Nidia Erika Bautista, sino también con todas las distintas agrupaciones de familiares y de personas buscadoras y de organizaciones que acompañan a las personas que buscan, porque de otra manera, si no se hace con participación de las propias víctimas, en definitiva, es muy probable que la implementación de la ley no responda realmente a sus necesidades. Y ahí es que, de hecho, en el informe, en conjunto con la Fundación, hacemos una propuesta de metodología de seguimiento de los compromisos que emanan de la Ley de Personas Buscadoras y que nos permitirían ir periódicamente haciendo una evaluación de la implementación. Porque, como digo, de hecho lo que hemos visto en Colombia también en otros temas es que se generan entramados normativos que en el papel van en la línea correcta, pero es en la implementación donde en definitiva las cosas fallan y finalmente no se ven efectos concretos en el terreno de que realmente esa protección llegue a las personas que lo necesitan. Y ahí es donde el desafío que hoy día tiene el gobierno en implementar adecuadamente la ley es fundamental. Ya que usted habla de otros temas, directora, y es ¿cómo estamos en el panorama de derechos humanos en estos momentos en Colombia? ¿Cuál es el panorama según lo que ustedes desde Amnistía Internacional han podido ver? Porque sí reportamos nosotros aquí en estos micrófonos y pues en los medios de comunicación el recrudecimiento del conflicto cuando se dan procesos de paz. Muchas veces las bandas criminales, para fortalecerse en medio de la negociación, son mucho más agresivas en sus ataques. Pero en lo que ustedes han podido ir investigando, el panorama de los derechos humanos hoy en Colombia ¿es cuál? Desde Amnistía Internacional hemos mirado principalmente, diría, 3 o 4 diferentes aristas en materia de derechos humanos en Colombia. Una es de la que estamos hablando ahora, que es el tema de mujeres buscadoras. Otra es los riesgos que corren las personas que defienden la tierra, el territorio del medio ambiente, que muchas veces quedan en este cruce de fuegos en el contexto de los conflictos armados y que también hay un entramado legal que no necesariamente les está dando la protección que requieren. Por otro lado, es todo lo que tiene que ver con lo que ocurrió en las protestas en el paro nacional y que
Todavía hay muchos casos que han quedado en la impunidad y que hemos seguido acompañando casos de ese periodo, y también la promoción de una reforma policial para prevenir que esos hechos vuelvan a ocurrir. Y quizá el último elemento es lo que tiene que ver con lo migratorio, en que también hemos estado monitoreando y hemos documentado en algunos temas la realidad de las personas venezolanas en Colombia y las necesidades de protección que tienen. Entonces todavía quedan bastantes desafíos, y en la mayoría de ellos la conclusión es similar, en el sentido de que la normativa, si uno la analiza en el papel, tiende a ser una normativa que uno evalúa como buena, pero que no necesariamente la implementación de esas normativas están dando la protección que las personas necesitan. Directora Piquer, el número de desaparecidos en Colombia depende pues también de la institución que lo dé, como lo decía Ana Cristina al principio de esta entrevista. Ustedes toman un universo de 200.000 personas desaparecidas en el país y dicen en su informe que la mayoría de las buscadoras son mujeres. Sin embargo, sí me gustaría que nos explicara por qué la diferenciación, porque usted lo ha dicho acá en varias ocasiones, las mujeres buscadoras sufren estigmatizaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer buscadora y un hombre buscador que también ha perdido a un ser querido? ¿Qué han encontrado ustedes en su investigación? Primero, empezar, y te agradezco la pregunta, porque puede parecer que de alguna manera estamos minimizando la labor que realizan los hombres en el proceso de búsqueda, y en ningún caso esa es la intención. Sabemos que hay familiares, hombres que están buscando a sus familiares desaparecidos y que están haciendo la misma labor impresionante que están haciendo las mujeres. El tema es que primero es una constatación de hecho, y es que sí, la mayoría de las mujeres de las personas que buscan son mujeres. De hecho, en Colombia encontramos registro de alrededor de 41 organizaciones de personas buscadoras, de las cuales la enorme mayoría son lideradas por mujeres, y muchas de ellas son definidas como organizaciones de mujeres en su propia identidad organizacional. Y por otro lado, es que las mujeres buscadoras tienen una capa adicional de violencias y de riesgos que están incurriendo por el solo hecho de ser mujeres. Todas sabemos que la violencia basada en género es una realidad en toda Latinoamérica y en Colombia también, y el hecho de ser mujeres hace que las amenazas que ellas reciban son distintas. Muchas veces son amenazas vinculadas a la violencia sexual, muchas veces son amenazas vinculadas a su familia, a sus hijos e hijas. En los tipos de violencia de las que ellas son víctimas se agrega la violencia basada en género, y que también por lo mismo la estigmatización y la manera en que se las estigmatiza es diferente. Es más fácil decir que una mujer es exagerada. Es más fácil en la sociedad en la que vivimos decir que una mujer está haciendo un escándalo innecesario. Es más fácil de alguna manera estigmatizarla y minimizar lo que ellas están exigiendo, porque lamentablemente todavía existe esa discriminación en contra de las mujeres en las sociedades latinoamericanas. Entonces, pero por una parte son la mayoría, y por otra parte el hecho de ser mujeres las pone en una posición en que son adicionalmente vulnerables en la labor de búsqueda. Están siendo víctimas de desaparición forzada por el hecho de que uno de sus familiares desapareció, están siendo víctimas de ataque debido a su labor de búsqueda en cuanto a defensoras de derechos humanos, y están siendo víctimas de ataque por el solo hecho de ser mujeres. Qué importante esa descripción, porque siempre cuando se habla de las mujeres y por qué se prioriza la investigación sobre el caso de las mujeres, se pregunta, ¿y los hombres por qué no? Y entonces esa respuesta que usted acaba de dar me parece supremamente pertinente para dar esa explicación de por qué en este caso el informe que ustedes van a presentar tiene que ver con las mujeres buscadoras. Yo, directora Piquer, agradeciéndole enormemente que haya aceptado hablar con nosotros en estos micrófonos antes de que ustedes vayan a presentar ese informe hoy a las 2 de la tarde en el Teatro Colón. Quizá tengo una última pregunta referente a la región y tiene que ver con Venezuela. Porque pues las mujeres de Venezuela también, que incluso migran hacia Colombia, que tienen este trasegar desde Venezuela hasta nuestro país, son víctimas de múltiples violaciones a sus derechos. Y creo que ese es uno de los tantos dramas que se viven en América Latina en estos momentos. Pero no sé si desde Amnistía Internacional ustedes han podido contar con mediciones concretas, si han tenido acceso a información, si tienen posibilidades de dar un reporte sobre el panorama actual de los derechos humanos en Venezuela.
Por una parte, decir que hace algunos años documentamos precisamente lo que mencionas, el tema de las mujeres venezolanas en Colombia y la realidad que viven tanto como personas migrantes o refugiadas en este caso, y también por el hecho de ser mujeres, y que de nuevo pudimos identificar de qué manera ellas también son víctimas de violencia basada en género y que su vulnerabilidad aumenta debido a que están en condición de refugiadas o solicitando asilo en Colombia. Lamentablemente la situación en Venezuela no ha mejorado en lo más mínimo, por el contrario, después de las últimas elecciones, más allá del debate de la legitimidad de las elecciones propiamente tal, lo que se derivó fue una especie de crisis dentro de la crisis, en que el nivel de represión se incrementó gravemente, en que en ese contexto ha habido más de 20 personas fallecidas, ha habido más de 2.000 detenciones, tenemos evidencia de tortura dentro de las cárceles, incluso a niños, niñas y adolescentes, y las organizaciones de la sociedad civil venezolanas en este momento están en una situación muy precaria, sobre todo con últimos retrocesos legislativos en realidad, respecto de que regulan las organizaciones de la sociedad civil y que les va a poner en muchos problemas para operar. Entonces, lamentablemente el contexto represivo va empeorando, lo que puede significar también que esta salida de personas de Venezuela y la necesidad de protección que tienen en las Américas va a aumentar. Y lamentablemente tampoco vemos que el contexto en términos de acogida de esas personas y de darles la protección que necesitan esté mejorando. Así es que ahí no es una buena evaluación la que tenemos y es algo a lo que estamos muy atentas en términos de los desafíos que se vienen para los gobiernos de la región en términos de dar la protección a las personas venezolanas que están huyendo del país. Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, gracias por acompañarnos hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio, por haber sido tan clara y explícita en sus respuestas frente a este informe importante que presentarán hoy a las 2 de la tarde en el Teatro Colón. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Ahí